Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Un poco lejos esto. Como saben, o los que no saben, les cuento, tenemos al pastor que está enfermo, está engripado, gracias al Señor no es nada gravísimo, pero le ha agarrado una fuerte gripe, así que bueno, lo dejamos preso en casa. Bueno, vamos a estar hablando de los valles y las montañas. Y cuando nosotros hablamos de montañas, ¿qué les hace pensar? En un triunfo, por lo general cuando hay algún logo o algo así, de las montañas se ve a uno que llegó vencedor ahí y con una banderita. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de monte, de montañas, estamos hablando del éxito, estamos hablando de aquellas cosas que nos desafían, desafíos alcanzados. Pero cuando hablamos de valle, ¿qué les hace pensar el valle? El valle de sombra de muerte, dice la palabra del Señor. O sea, ese lugar profundo, ese lugar oscuro, con sombra. Pero hoy no vamos a hablar de esos valles, de ese valle, tipo de valle, sino vamos a hablar del valle de bendición. Si bien tenemos las montañas, cuando pensamos en montañas, pensamos en lo que dice la palabra de Dios. El monte Sinaí, donde Moisés recibió la ley. El monte de la transfiguración, el monte Carmelo, donde Elías derrotó a todos los profetas de Baal. Y nosotros decimos, es tremendo. Pero para Dios no son las cosas como nosotros las vemos siempre, sino Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o entender. Entonces, cuando pensamos en un valle, pensamos en un lugar profundo, pero en este caso vamos a hablar del valle de bendición. Y para eso vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 4, y después vamos a leer el 15 en adelante. Y dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón y Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y vamos a hablar un poquito de este rey, ¿no? El rey Josafat. Él fue un rey, el cuarto rey de Judá y el sexto rey de la línea de Israel. Para aquellos que no tienen mucho conocimiento, está el pueblo de Israel, era un solo reino. Pero después del primero, el segundo rey, ¿qué pasó? Ese reino se dividió y quedó Israel y quedó Judá. Del que vamos a hablar ahora principalmente es de uno de los reyes, el cuarto rey de Judá, del reino del sur. Y este rey reinó 25 años en ese lugar, 25 años. Comenzó a los 35 años y él por 25 años reinó. Y fue un buen rey, la verdad que fue un rey, él tuvo temor de Dios. Él no imitó la idolatría del pueblo del norte. El pueblo de Israel estaba bajo el reinado de Acab. ¿Cuántos saben cómo fue el rey Acab? Terrible. Fue terrible. Y su esposa Jezabel, peor. Era peor que el mismo rey. Entonces él no imitó la idolatría del reino del norte, gobernó en el temor de Jehová. Y en ese tiempo Judá tuvo paz, estuvo todo tranquilo. Tenía el respeto de las naciones. Dice en 2 Crónicas, unos capítulos antes que eso, en 2 Crónicas 17, dice: cayó pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra y no osaron hacer guerra contra Josafat y le traían tributos y regalos.
O sea, era ya reconocido y respetado por los otros reyes. Promovió la enseñanza de la ley. Después de algunas situaciones, él entendió que el pueblo necesitaba la ley de Dios y mandó a distintas personas que pregonaran la palabra de Dios, la ley de Jehová. Instruyó al pueblo espiritualmente y, por otro lado, fue un muy buen estratega de guerra. Él tenía una buena estrategia para ir a la guerra. Pero este hombre, a pesar de todas esas cosas, él falló en algunas situaciones, tuvo algunos errores. Y vamos a ver cuál fue el mayor error de este rey, que fue confiar en el hombre. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas que él se emparentó con el rey Acab. ¿Vieron este rey que yo les dije que era terrible? Bueno, él se emparentó con este rey. Él hizo que su hijo se casara con Atalía. ¿Saben quién era Atalía? La hija de tal palo, tal astilla. La hija de Acab y de Jezabel. Terrible también, terrible. Y en una de esas vueltas va a visitar a su consuegro, al rey Acab. Recuerden que el rey Acab era un rey impío, donde era sumamente idólatra, él, su mujer, era pecador, todo lo que buscaba no era bueno. Él fue a visitarlo y este rey no tuvo otra idea mejor que decirle, vamos a la guerra juntos. Entonces, él dice que llamaron a los profetas para que les dijeran, bueno, ¿va a ser buena la guerra o nos van a matar? Vamos y vamos a ganar. Pero ¿qué pasaba? En el capítulo 18, versículo 5, dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los ha entregado en la mano del rey. Anda que vas a ser victorioso. Anda que Dios se va a mover a tu favor. Entonces el rey estaba contento, pero a Josafat no le cerró. Entonces le dijo, ¿no hay un profeta temeroso de Jehová que escuche la voz de Jehová? Entonces lo fueron a buscar a un pobre profeta que estaba ahí, medio desapercibido, el profeta Micaías. Y cuando le dijeron a Acab que iban a buscar a Micaías, le dijo, ¿sabes qué pasa? Que yo no quiero preguntarle a él, porque cada vez que le pregunto, me profetiza mal. Y a mí eso me hacía pensar que cuántas veces nosotros vamos y hablamos con una persona y le preguntamos, y nosotros como pastores muchas veces lo hemos visto, personas que vienen y nos dicen, pastora, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer tal cosa. ¿Qué hago? Y nosotros le decimos, bueno, mira, anda por este camino. Me parece que lo mejor, vos decidí, pero yo creo que el mejor camino es este. Entonces después se van, no, porque el pastor siempre me dice lo mismo y siempre que tengo que morir y que tengo que yo ceder y que tengo que matar mi orgullo. Y hay muchas veces que nosotros ya sabemos cuando vienen que tienen una decisión en el corazón. Pero quieren escuchar algo que apoye esa decisión. Entonces, hay personas que se van de una iglesia y se van a otra iglesia. ¿A qué? A buscar donde tengan apoyo. Sí, esto es de Dios. Nos ha pasado montones de veces, cuando vienen los jóvenes y hay un joven que es inconverso y, ay, pastor, me gusta esta chica o me gusta este chico y no conoce al Señor. Bueno, dice la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual. Pero bueno, y después se van y fracasan y después tienen consecuencias. Y ya nosotros se lo habíamos dicho, pero ellos ya tenían la decisión tomada en el corazón. Y ese es el caso de Acab. Él quería ir a la guerra. Entonces, ¿qué hizo? Se ve que anteriormente, cuando le profetizaban mal, ¿qué pasaba? Lo mismo que pasó con Micaías. Después que Micaías le preguntaron y le dijeron, ¿qué va a pasar? No, miren, yo lo que veo es todo un ganado sin pastor, todo desparramado en el campo. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Van a morirse todos, el rey va a morir, van a morir todos, va a ser un desastre, una masacre. Pero él quería igualmente ir a la guerra. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó con Micaías, que le estaba diciendo la verdad. ¿A dónde lo mandó? A la cárcel. Muchas veces cuando nosotros decimos las verdades, la verdad de Cristo, cuando a alguien le decís,
mira, esto no está bien o esto es pecado. No nosotros solamente, todos nos pasa. Cuando decimos, mira, vos sos pecador y necesitas a Cristo, la gente se enoja y se ofende y quizás te pueden llegar a dejar de lado. Pero el Señor nos llama a decir verdad. ¿Amén? Entonces, bueno, volvamos a Josafat. Josafat escuchó lo que iba a pasar, pero a pesar de eso, él también, como tantas veces como tantas personas, él quiso ir a la guerra y fueron a la guerra. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Lo que nos enseña es que muchas veces cuando escuchamos la verdad, cuando leemos la palabra, cuando entendemos la verdad, tenemos que hacer esa verdad, obedecerla, sea linda o no. En este caso, él justamente se fue a la guerra. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué dice la palabra del Señor? El yugo desigual no funciona. No hagáis yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es lo que pasa cuando nos unimos en yugo desigual? La cercanía con personas malas nos ponen en peligro. Muchas veces terminamos peleando guerras que no son nuestras. O nos encontramos en batallas que no tenemos que pelear, que Dios no nos llamó a pelear. Pero cuando estamos con malas personas, tomamos malas decisiones. Cuando escuchamos a personas que no están llenas del Espíritu Santo, que de pronto son muy buenas, ahí es cuando muchas veces nos lleva a tomar malas decisiones. Por eso hay un dicho muy conocido: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque muchas veces, y más cuando un niño, un joven no tiene su identidad bien formada, está con jóvenes que hacen lío, entonces ¿qué hace? Lío. Está con jóvenes que son estudiosos, ¿qué hace? Estudia. Está con jóvenes que vienen a la iglesia, ¿qué hace? Viene a la iglesia, porque está siendo formado. Bueno, cuando muchas veces nosotros hacemos sociedades o cosas con personas que no son las correctas, terminamos enredados en cosas que no son de Dios. Si yo hago una sociedad con alguien que no conoce al Señor y esa persona dice, bueno, para hacer un negocio vamos a vender un auto, pero está todo chocado, pero lo vamos a masillar un poco y lo vamos a mandar así como que está nuevo. Y no, ¿está bien eso? Pero yo soy tu socio y si no, perdemos, entonces no quiero perder. Y ahí es donde entramos en conflicto, ¿sí? Entonces, Acab tenía presente lo que el profeta Micaías había dicho. Él sabía que no estaba bajo la bendición de Dios. Él sabía que era un idólatra y el juicio de Dios estaba persiguiéndolo y estaba sobre su cabeza. Entonces, ¿qué hizo? Lo usó a Josafat. Lo usó a Josafat como un escudo, por así decirlo, ¿sí? Y lo expuso a él al peligro. Dice la palabra del Señor que cuando salieron a la guerra, los enemigos, el rey sirio le dijo, no maten a nadie, no se entretengan matando a los soldaditos, vayan y descabecen ese ejército y maten al rey. Maten al rey directamente. Entonces, Josafat, ¿qué hizo? Acab le dijo a Josafat, mira, Josafat, vos andate con las vestiduras reales, pero yo me voy a vestir como un soldado más, cosa que se confundan. Y lo usó él como escudo. Entonces, cuando salen a la guerra, cuando salen a la batalla, viene el ejército enemigo y lo buscan al rey para matarlo y lo encuentran a Josafat. Entonces, cuando lo encuentran a Josafat, Josafat clamó al Señor. Dice en el capítulo 18, versículo 31, cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová le ayudó y los apartó de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Entonces fíjense que esa sociedad, esa amistad, esa alianza que había hecho Josafat con un incrédulo, con un idólatra, lo lleva casi a la muerte, porque casi lo matan. Lo salvó el Señor, le sacó las papas del fuego el Señor. ¿Qué es lo que hizo Acab? Lo usó como señuelo. Mientras él se escabullía entre los soldados, lo expuso a él como señuelo para engañar al enemigo, para ocultar su identidad, para intentar burlar el juicio de Dios, porque él sabía que Dios
estaba persiguiéndolo y ya había dictaminado su juicio, su muerte, su tiempo. Pero él aún así tenía temor, pero quiso burlar a Dios. Pero como Dios, de Dios no nos podemos escapar. Dios es justo, Dios es bueno. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en una persona, esta persona muchas veces se cae, nos lleva por mal camino. Cuando depositamos nuestra confianza, muchas veces, inclusive como en este caso, ¿qué pasó? Quisieron matar al rey, no lo podían matar, no lo encontraban, pero un soldadito agarró y tiró una flecha al aire. Y, oh, casualidad, esta flecha, ¿saben dónde dio? Le dio justo al rey de Israel, al rey Acab. No fue una casualidad, fue el juicio de Dios al que él no pudo escapar. ¿Amén? ¿Están todos acá? La palabra del Señor es clara sobre depositar nuestra confianza en las personas. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser desconfiados? No. Una cosa es depositar mi confianza en la persona en vez de en el Señor, y otra cosa es ser desconfiado de las personas. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice en Jeremías 17:5, así te ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué nos está diciendo? No confíes en las personas. No pongas tu confianza en que de este problema o de esta situación te va a sacar una persona o alguien. Confía en el Señor. ¿Amén? Pero también este versículo dice, y pone carne por brazo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, no hagas vos lo que no tenés que hacer. Y muchas veces nosotros depositamos nuestra confianza en nosotros mismos. Somos autosuficientes, nosotros podemos todo. Ponemos nuestra confianza en nuestros recursos, en lo que tenemos para salir del paso, para salir de una situación, para cambiar una situación. Y el Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, o sea, pone a un hombre, a una persona por su brazo y su corazón se aparta. Cualquier cosa que te aparte del Señor no sirve. Nuestra confianza tiene que estar puesta pura y exclusivamente en el Señor. Amén. Dice en el capítulo 20, versículo 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías. ¿Saben quién era Ocosías? El hijo de Acab. O sea, él ya hizo que su hijo se casara con la hija de Acab. Él después no aprendió, era medio testarudo. ¿Cuántos de acá son testarudos? Yo creo que casi todos somos bastante obstinados muchas veces. Y el Señor nos enseña y nos lleva por un camino y nos guía, y nosotros muchas veces nos obstinamos por hacer lo que nosotros consideramos, ¿sí? Y dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. O sea, ya estaba claro, no era un buen rey, era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Dice que hicieron una sociedad, hicieron negocios, ¿sí? Hicieron una sociedad donde dijeron, bueno, vamos a construir, vamos a formar, vamos a hacer algo que sea redituable y nos pueda llevar a Tarsis y nos pueda redituar y podamos abrir caminos con eso. Pero dice, entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Y yo quisiera preguntarles a cada uno, ¿cuántas veces nosotros hacemos las cosas que queremos? Decidimos y marchamos y hacemos nuestros negocios para crecer, para prosperar, y que no está mal, no está mal. El Señor justamente nos bendice.
Pero ¿cuántas veces lo hacemos y no le consultamos al Señor? Pero es lógico. Vamos a comprar algo para venderlo, o vamos, esto es un buen negocio, o esta es una inversión. Me hace pensar un tiempo atrás cuando estaba la criptomoneda, cuando recién apareció la criptomoneda y que todo el mundo, es un negoción, y estaban un montón, ya se estaba empezando a hacer algo medio vicioso de estar constantemente con el celular mirando cómo iban, que si subía la criptomoneda, así que si bajaba la criptomoneda. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿El Señor te llamó a eso, a poner tu corazón, tu confianza en eso? ¿O de repente vos ves un negocio que es un negocio redondo, está buenísimo y a todo el mundo le va bien? ¿Pero es lo que Dios tiene para vos? Por eso es que nosotros siempre hablamos de no tomar decisiones, no avanzar, no hacer las cosas como nosotros queremos o nos parece, sino consultarle a Dios, consultarle al Señor. Señor, ¿tengo que hacer esto? ¿Esto es un buen negocio? ¿Esto es el buen camino para salir de este problema? A veces nos encontramos medios acorralados y decimos, Dios no va a hacer nada, como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al borde del mar, y Dios nos trajo acá para matarnos. Y estaba desesperado. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios estaba esperando que ellos pusieran su confianza en Él para hacer milagros. Ahora, muchas veces, nosotros en vez de preguntarle a Dios, avanzamos y hacemos esto y hacemos aquello y hablamos, a veces tocamos contactos y a veces golpeamos puertas y a veces nos asociamos con personas o nos metemos en trabajos y después nos damos cuenta que eso no funciona. Muchas veces nos ponemos a trabajar y vos ves que no sirve para nada. Cuando Gustavo, estábamos en Mar del Plata y él tenía la empresa de parques y él trabajaba, tenía los mejores parques de Mar del Plata, parques de gente importante en Mar del Plata, y trabajaba y tenía un equipo como de 8 empleados y trabajaba y yo le decía, yo no entiendo, ¿cómo puede ser que con lo que vos estás trabajando no tenemos un peso? Algo no está bien. Y el Señor le dijo a Gustavo, ¿me dejás poner la mano? ¿Me dejás meterme? Y cuando él le dijo sí, mamita, fue terrible, se dio vuelta todo, se perdieron parques, los mejores parques salieron, pero Dios le hizo entender que estamos más seguros con Él. Entonces, la estrategia de Dios fue, Gustavo siempre lo cuenta con detalles, ¿no? Pero los parques esos grandes que él creía que le iban a dejar mucho, no servían de nada. Al final Dios le dio otros parques, tuvo la mitad de empleados y le rindió muchísimo más. ¿Por qué? Porque el Señor iba adelante. Cuando nosotros marchamos y le decimos, Señor, bendecí, necesito que bendigas este negocio y bendecí aquello, el Señor no puede bendecir tus decisiones. El Señor quiere bendecirte, pero Él sabe cuál es el camino por el que tenés que ir para ser bendecido por Él. No es el Señor el que te tiene que seguir a vos, sino vos quien tenés que seguir al Señor. Y estás dispuesto a parar todas las rotativas y decir, Señor, no a mi forma, yo te lo entrego todo a vos. No quiero confiar en lo que mi razón dice. Mi razón dice que esto es un buen negocio, que esto es un buen trabajo, pero, Señor, yo confío en lo que vos tenés. Acá, Josafat era un negocio hacer las naves y los barcos para poder llevar y traer, pero Dios le dijo, vos estás poniendo ahí tu confianza. Y nosotros como argentinos, bueno, acá son todos bastante jóvenes, pero los más grandes hemos experimentado que de repente, acá en Argentina tenemos dinero y de repente no tenemos nada y después volvemos a tener y después volvemos a perder todo. Es una de las características que tenemos como argentinos, la resiliencia, porque la verdad que nos hemos tenido que levantar desde que yo tengo 56 años y lo que yo me acuerdo es, en el año 74 vino algo que se llamó el Rodrigazo, mis padres perdieron la casa, perdieron todo, compraron otra casita, después en el 88 tuvimos 1988, miren cuántos años estoy hablando. En el año 88 la hiperinflación y en el 2001 el corralito y
y todo lo que uno creía tener seguro, en un segundo se disipa. Hoy por hoy vemos a personas que tienen muchísimo dinero o que han tenido y de repente o una mala decisión o una situación o simplemente que se terminó su tiempo, todo se disipa. Entonces cuando está depositada sobre esas cosas, sobre esos recursos, sobre nuestras fuerzas, nuestra confianza, ahí es cuando fracasamos. Ahí es cuando nos gastamos, nos quedamos sin fuerza, cansados, frustrados, porque no alcanzamos lo que nosotros queremos, porque nuestra confianza está en nosotros mismos. ¿Amén? Muchas veces Dios quiere obrar en esas circunstancias difíciles. Muchas veces el Señor quiere intervenir, pero yo me acuerdo que siempre le decía a una persona que oraba por su familia y oraba por su familia y hacía esto y aquello y lo otro. Y yo le decía, mirá, el Señor está cruzado de brazos esperando que vos te quedes quieto, que vos te quedes quieta para poder obrar en tu familia. Pero ¿qué pasó? Esta persona nunca se quedó quieta, nunca se quedó esperando, orando, intercediendo y que Dios tocara el corazón de sus hijos o de su familia. Y el Señor no comparte su gloria. Él no quiere ayudarnos a lo que estamos haciendo. Él quiere hacer, como cantábamos recién, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vos lo vas a hacer. El Señor quiere hacer las cosas Él, pero no puede hacerlo mientras nosotros estamos interfiriendo y no los dejamos. Muchas veces nos afanamos por cubrir cosas o controlar cosas que realmente no están bajo nuestro control. Todo el tiempo, porque para mí ha sido algo muy fuerte, yo ministro a las madres, suelten a sus hijos, a las madres y a los padres, suelten a sus hijos, porque uno puede amarlos, puede cuidarlos y tiene que hacerlos y tiene que ser cuidadosos, pero hay situaciones en que vos no tenés el control. La veo a Nati ahora, está acá y Valentino no está. Valentino está con su papá y ella no puede controlar todo lo que hace. Y es normal. Pero ella puede confiar y dejarlo a Valentino en las manos del Señor y estar tranquila. Amén. Muchas veces a mí me ha pasado cuando mis hijos han empezado la adolescencia, la juventud, y que en el caso de Joan salía y trabajaba a las 3 de la mañana, creo que era que salía de casa para ir a entrar a Burger King, que él tenía que descargar los cajones y todo eso. Y para mí que se fuera en la madrugada en la calle solo, era chiquito, no, ¿cómo? Hasta que tuve que decirle, Señor, bueno, yo no lo puedo cuidar, no puedo ir todos los días a llevar al nene al trabajo, no corresponde, ya sería un poco, pero sí puedo confiar en que Él cuida de mis hijos. Amén. Entonces, no pongamos nuestra confianza en nuestras fuerzas, porque eso nos agota. Dejemos que el Señor haga su obra. Dice la palabra del Señor, no con ejército ni con espada, sino con su espíritu es que vamos a tener la victoria. Amén. Y por último vemos que este rey puso su confianza en Dios. ¿Sí? Él en un momento hizo alianza con Acab. Él confió en el hombre y trató de hacer alianza y para eso le entregó a su hijo para que se casara. Después confiaba en sus propios recursos para progresar, siendo que Dios lo había prosperado y venían, leímos que le traían regalos, lo respetaban, pero no le bastaba a él. Y ahí vemos cuando se asocia con alguien que no se tiene que asociar y confía en proveer él por sus fuerzas recursos. Pero después vemos en lo que leímos que venía un ejército, y un gran ejército, dice, remarca que era un gran ejército. Venía un ejército contra él y él en ese momento sintió temor de Dios y sintió temor de lo que tenía que enfrentar. Entonces, ¿qué dice? Dice en el versículo 15, clamaron todo el pueblo, niños, mujeres, a Jehová, porque entendieron que no tenían fuerza para pelear ellos solos. Y este es el secreto de la bendición de Dios, que entendamos que nosotros solos no podemos hacer nada, que necesitamos de la intervención divina. ¿Amén? ¿Amén? Entonces el pueblo dice que convocó un ayuno para todo el pueblo. Convocó a todos que vinieran a buscar
la presencia de Dios. Dios, necesitamos algo sobrenatural. Queremos ver la victoria, pero nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos tu intervención. No es que fueron a la guerra y dijeron, bueno, vamos a ver qué hacer. No, ellos creyeron en que en Dios estaba la salida. Ellos creyeron que ellos solos no iban a poder, pero con el Espíritu del Señor, Dios iba a obrar milagrosamente, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dijo, no temas ni te preocupes ante esta multitud que viene contra ti. Porque, es más, dice, contra esta multitud que viene contra ti tan grande, era muy grande, no tengas miedo, porque no es tuya la guerra, sino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Quédense quietos, esperen y miren la salvación de Jehová. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel cuando venían los egipcios? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Quédense quietos, ¿sí? Entonces, ante esa palabra, el rey Acab se fortaleció, pero ellos tenían que tomar algunas decisiones. Ellos tenían que marchar igual a la guerra. A mí me encanta porque hay una contradicción, una supuesta contradicción. Dice, paraos, estad firmes y ved la salvación, dice, en Éxodo. Y acá les dice, estén quietos y marchen. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a la guerra, pero estar quietos. ¿Cómo hago para marchar y estoy quieto? Marcho y me quedo quieta. ¿Por qué? Porque la quietud está hablando de su corazón, de su confianza, de su interior. Ellos tenían que aquietar su espíritu. Ellos no les dijo, no vayan a la guerra, quédense acá descansando, mirando un poco Netflix, que yo voy a pelear por ustedes. Y el Señor fue, peleó y les trajo la victoria. No. ¿Qué les dijo? Vayan a la guerra. Yo voy a pelear por ustedes, pero ustedes tienen que ir a la guerra. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando que el Señor nos dé la victoria, pero no hacemos nada? Hay veces que nos llaman las personas con problemas y le dice Gustavo, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. No puedo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello. No puedo porque... Pero no estás con un problema y necesitas que Dios intervenga. Sí, pero tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. Bueno, pero la victoria no la ganás haciendo esas cosas. La victoria la ganás de rodillas. Entonces, no entendemos que no es con ejército ni es con espada, sino realmente es con su espíritu. No es con nuestras fuerzas, es con su espíritu. No es con cuánto nos vamos a afanar nosotros que vamos a alcanzar una victoria. No es por cuánto nos preocupemos, sino es porque recurramos a los pies de Dios, diciendo, Señor, yo con esto no puedo. Yo no puedo. Esto me supera. Esto es más grande de lo que yo puedo solucionar. Hay cosas que son simples, pero hay cosas que son difíciles, como este ejército. Dice que era muy grande el ejército. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos directamente entendieron y clamaron a Dios. Se unieron, hombres, mujeres, niños, todos en ayuno a clamar a Dios. Y Dios les respondió, quédense tranquilos, yo voy a pelear por ustedes. Entonces marcharon a la batalla, ¿sí? Salieron, no se acomodaron, sino que fueron a la guerra, fueron armados y listos y preparados para lo que ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Imagínense, nosotros sabemos el final de la historia, pero ellos tenían un ejército grandísimo que venía contra ellos, a conquistarlos y a llevarlos prisioneros y a matarlos. Y imagínense ese panorama. Dios les dice, no muchachos, quédate tranquilo, yo voy a pelear, yo voy a estar con vos, yo voy a pelear por vos. Pero vamos a pelear. Entonces ellos iban a la guerra igual. Yo me imagino que también, ¿cuántas veces nosotros tenemos duda? Dios nos habla y decimos, ay Señor, lo hago ahora con respecto a África. Dios les había hablado, a veces a algunos les había hablado y ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Me va a proveer? ¿No me va a proveer? Yo les había mandado, pónganme los que ya tienen la determinación de ir y pónganme los que tienen la determinación y no tienen plata, los que tienen la determinación y tienen plata, ya tienen la plata para los pasajes y los que no tienen idea de si tienen que ir o no.
Y en ese momento yo les decía, no importa si tenés plata o no tenés plata. No es con ejército ni con espadas, sino es con su espíritu. No importa si tenés los recursos para hacerlo o no. Vos lo que te tenés que asegurar que a esta batalla te lleva el Señor. Si te lleva Él, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Si te lleva a esta batalla, voy a ver la victoria. Pero si el Señor no te lleva a esa batalla, a Josafat lo salvó de misericordia. Pero Dios no le dijo que fuera esa batalla. Es más, le dijo, si van, los van a matar. Y casi pierde la vida. Entonces, cuando el Señor nos dice, paren y quédense quietos, tenemos que asegurarnos, ver cómo Jehová pelea por nosotros, aquietar nuestro espíritu, aquietar nuestro corazón, enfrentar la batalla. No tenemos que escaparnos ni de las batallas, ni de las personas, ni de las situaciones que nos incomodan, sino enfrentar la batalla que el Señor nos da por delante. Sea lo que sea hablar con una persona, sea de repente ir a la calle y el Señor pone en tu corazón orar por una persona y te da vergüenza, hacelo. Y si estás en medio de un lío, confiar en lo que Dios va a hacer, hacelo. Él es el que pelea, pero Él nos está diciendo, no te escapes de esta batalla, enfrentala. Vení al frente de batalla, vení conmigo, yo voy a estar y yo te voy a cuidar y no voy a dejar que nada te pase. Pero tenemos que ir al frente de batalla, no acomodarnos. Pero la estrategia que usó este rey fue maravillosa. Dice que primero, adelante de todos, adelante de la gente armada, iban los cantores, los levitas, adorando al Señor. ¡Qué lindo! Ahora, qué miedo también, ¿no? Porque iban ellos sin armas, sin nada, cantando, alabado sea el Señor, voy a ver la victoria. Mientras tanto veían que el ejército se seguía acercando. Voy a ver la victoria. Y los otros por lo menos tenían con qué defenderse. Yo no tengo nada. Yo me imagino que, me parece que me bajo del grupo de alabanza en ese momento. Pero ellos iban proclamando las grandezas del Señor, proclamando lo que el Señor les había dado, proclamando lo que el Señor iba a hacer. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a hacer, pero le agradecían al Señor, lo alababan por su liberación. ¿Y saben qué? Eso fue lo que rompió las estructuras y les dio la victoria realmente. Cuando creemos realmente en la palabra de Dios, no podemos evitar darle gracias. Cuando creemos en lo que Dios va a hacer, si realmente lo creemos, no podemos evitar abrir nuestra boca y proclamar y darle gracias. Señor, gracias, porque me hiciste una nueva criatura. Eso ya es en cuanto al pasado, pero gracias porque mi familia se va a convertir. No, ¿qué se va a convertir si son cada uno unos delincuentes? No importa, si el Señor te lo dijo, tu familia se va a convertir, pero tenés que creerlo. Tenés que proclamar y empezar a dar gracias por lo que Dios está haciendo. Dice la palabra del Señor, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Cuando ves los resultados, cuando no los ves, cuando los estás esperando, dad gracias en todo momento. Porque esa es la voluntad de Dios. Reconocer y proclamar las bondades del Señor, la misericordia del Señor. Y no robarle, porque muchas veces nosotros, Señor, gracias, cuando las papas queman, Señor, por favor, ayúdanos, sacanos de esta situación y clamamos y hacemos ayuno. Y después el Señor hace un milagro tremendo y nos saca y nos da la victoria. Y nosotros sí, vos sabés que el Señor me reayudó en este examen, porque yo estudié un montón. Y estuve una semana estudiando, pero antes de tener aprobado el examen, tenías terror de que te fuera mal. Sí, pero yo estudié un montón. Y gracias y por suerte pude rendir bien. Y me saqué un 8, un 9, porque estudié un montón. Pero ¿y la gloria de Dios? ¿Qué pasó? Y en esas mismas situaciones, muchas veces nosotros alcanzamos cosas y creemos que es por nuestro esfuerzo. Sí, miren, yo ya me recibí, o yo ya prosperé, o esa persona vino porque yo la traje y se convirtió, y mirá, sí, es re lindo y es
hermoso sentir cuando una persona, pero es el Espíritu Santo que está obrando en la persona. No te robes vos la gloria. Amén. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este pueblo que estaba clamando, que mandaron a los cantores primeros desarmados y después iba la gente de guerra detrás de ellos? Dice que cuando ellos cantaron, se confundió el ejército enemigo. Empezaron a pelearse entre ellos y se mataron entre ellos. Y cuando llegó el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Estaban todos tendidos en el piso, todos muertos. Porque ¿quién había peleado la batalla? El Señor había peleado la batalla. Ellos tuvieron la victoria no porque cantaron al Señor, sino porque esa alabanza fue la muestra de lo que ellos creían. Esa alabanza fue la evidencia de su fe. No se pongan todos ahora a cantar gracias, a ver si vienen. No, tenés que primero creer. Y como yo creo lo que Dios está haciendo, como yo realmente sé que el Señor está haciendo un milagro, lo adoro, les doy gracias. Pero está todo pata para arriba, no importa, yo sé que Dios está obrando. Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Él se veía que ya estaba viejo, que su mujer era estéril, y él esperaba, pero él lo creyó como viendo al invisible. ¿Qué es el creer? El ver algo que no está y empezar a darle gracias a Dios como si eso estuviese. Eso es la fe verdadera, esa es la confianza. El Señor lo dijo, Él lo va a hacer. En momentos difíciles lo primero que tenemos que hacer es no creérnosla. En momentos difíciles muchas veces nosotros tratamos de pelear con nuestra fuerza. Reconocemos nuestra insuficiencia, pero no nos animamos a descansar plenamente en el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar ayuda de una persona y de otro y de aquel, y muchas veces recurren a nosotros buscando ayuda, que no es que esté mal, pero si tu confianza está en nosotros, estás frito, porque nosotros podemos aconsejarte de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, pero no te podemos solucionar las cosas, no te podemos, más que darte un consejo y orar por vos, no podemos hacer nada. A quien sí tenés que recurrir es al Señor, al Dios eterno, al Creador del universo que conoce todas las cosas, y Él es quien te da la victoria. Dice la palabra del Señor, buscad y hallaréis. ¿Qué hizo el pueblo de Judá? Buscó ayuda, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? La encontró. Ellos buscó, pero para esto hay que buscar ayuda en Dios, en el lugar correcto, no en las personas. Buscar ayuda no en tus fuerzas, no en tus recursos, en esas cosas que podés llegar a mover. Buscar ayuda en Dios. Si tenés una debilidad, busca ayuda en Dios. Si tenés una batalla que enfrentar, busca ayuda en Dios. Si tenés una necesidad, busca ayuda en Dios. Él es quien tiene la salida. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron unidos. Y yo siempre, me han escuchado y me van a seguir escuchando decirlo siempre, en la unidad hay victoria. En la unidad hay autoridad. El otro día, el martes, en la clase de IET hablábamos de todo lo que había pasado en las campañas de Anacondia, que no sé si todos han escuchado. Era un evangelista que Dios lo usó en la década del 80 de una forma tremenda. Y habían sanidades, milagros, la gente era liberada, tremendo. Pero ¿saben? Para mí, además que estaba la unción sobre este hombre, ¿qué es lo que había? Había unidad de la iglesia. Él, para hacer una campaña, reunía todas las iglesias de la ciudad, cosa que en esa época, olvídense, estaba el hermano bautista, era bautista y no se juntaba con los pentecostales porque eran muy gritones. Y los pentecostales no se juntaban por el bautista, porque son muy fríos. Y los bautistas no se juntaban con los hermanos libres, porque son muy legalistas. Y todos así. Que el Señor no nos llamó a eso. ¿Qué dice el Señor? Una fe, un bautismo, un Señor.
tenemos que estar unidos. ¿Cuánto más nosotros como cuerpo de Cristo? ¿Cuánto más nosotros como familia de la fe? Tenemos que estar unidos en un mismo espíritu. Entonces, ¿qué pasó con Judá? El pueblo, todo el pueblo unido, porque había una situación de emergencia, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor, buscaron al Señor, y el Señor respondió. Así de sencillo. Ahora, no empezaron, che, vos oraste más fuerte, no, y a vos el rey te vio. No, nada de competencia, nada de andar murmurando, nada. Ellos confiaron en el Señor. Recuerden lo que dice en el libro de Deuteronomio: cuando entren a la tierra prometida y disfruten, no se olviden que Dios los llevó ahí, no le roben la gloria a Dios. No se olviden que esta victoria se las dio el Señor. ¿Y qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? ¿Qué es lo contrario a la alabanza, la queja? Y se quejaban, pero Dios nos trajo para matarnos, pero mirá, no tenemos nada para comer. Y eso los hizo que estuvieran 40 años en el desierto. ¿Vos querés la victoria? Comenzá a alabarlo. Acá como cuerpo, abrí tu voz y adorá al Señor. Proclamá sus grandezas, proclamá su poder. Juntos, iglesia, cuando estamos en el culto, no estamos, bueno, a ver qué van a cantar. No, estamos adorando al Señor, diciendo que Él es grande, reconociendo que Él tiene poder sobre todas las cosas, reconociendo su mano. Y cuando nosotros salimos de nosotros mismos y de nuestros pobrecitos nosotros y nos enfocamos en la grandeza de Dios, el Señor empieza a fluir y empieza a sanar tu vida y empieza a transformar tu vida. Pero es necesario salir de nosotros mismos, salir de esa queja que a mí me pasa esto y a mí me pasa aquello y me pasa lo otro, salir de ese lugar. Como dijo Gustavo el otro día, basta. Yo no quiero tener más lástima de mí mismo, yo no quiero quedarme detenido ahí, yo quiero salir de esa queja y avanzar, adorar al Señor, creyendo que lo que Él dijo lo va a hacer. ¿Amén? Y saben que después de esa victoria, el pueblo encontró abundantes riquezas. Estuvieron 3 días acarreando y recogiendo todas las riquezas, porque en esa época era común ir a la guerra y cuando tenían la victoria, todo lo que tenían los derrotados venía para el ejército vencedor. Dice que 3 días estuvieron acarreando las riquezas, los despojos que habían quedado del otro pueblo. Y al 4.º día, ¿qué hicieron? Levantaron un altar para bendecir al Señor. Y ese lugar fue llamado, en el Valle de Beraca, en ese lugar fue llamado Valle de Bendición, porque ahí ellos reconocieron la bendición de Dios. Levantaron un altar donde entendían y reconocían, no fue por nuestra batalla, no fue por nuestras espadas, no fue por nuestras fuerzas, sino fue porque el Señor intervino. No fue por lo que nosotros hicimos, sino fue por el obrar sobrenatural de Dios. Y eso es lo que les dio la batalla, lo que les dio la victoria. Y hoy ese valle que, ¿se acuerdan que dijimos? El valle uno piensa siempre que es el lugar de derrota, que es el lugar de valle de sombra de muerte, el valle de los huesos secos. Pero hoy tenemos un valle que puede tornarse un valle de bendición. Es donde nosotros tenemos la oportunidad de experimentar lo sobrenatural de Dios. Pero para eso tenemos que creer. El valle de Beraca, como se llama, ese valle de bendición, es donde se pone a prueba nuestra fe. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta nuestra confianza en hombres? ¿Está puesta nuestra confianza en nuestros recursos, en nuestras fuerzas? ¿O está puesta en el Señor, que es el dador de todas las cosas, que es Dios todopoderoso? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Donde el Valle de Beraca es el lugar donde la crisis, como en este caso que era una guerra, se puede transformar en victoria. Había una crisis nacional, pero ese era el lugar que se podía transformar en victoria. Y se transformó ese valle donde ellos pelearon, se transformó en valle de bendición, donde no solo tuvieron la victoria, sino se fueron enriquecidos con todo lo que tenían del ejército enemigo.
donde aquellas situaciones que parecen que te van a matar, Dios las torna en bien, pueden ser revertidas por Dios para tornarse en bien. Ese es el valle de bendición. No siempre queremos entrar en ese valle, no siempre queremos ir a esa batalla. Sería mucho más lindo, como dije hace un rato, quedarnos viendo Netflix y que el Señor peleara por nosotros. Pero Él nos dice, vení al valle, que yo te voy a dar la victoria. Vení a ese valle, a ese lugar de guerra, de confrontación. Vení a ese lugar, que yo voy a pelear por vos. Y ese es el lugar donde nosotros tenemos que levantar un altar dándole gracias al Señor, entregándole todo, diciendo, Señor, no es con mi fuerza, sino es con tu Espíritu. No es por lo que yo puedo, los contactos que puedo tener, sino es con lo que vos querés hacer. Yo hoy te pregunto, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Está 100% puesta en el Señor? ¿Estás 100% diciendo, Señor, te doy mis hijos, si querés llevarlos a África, si querés llevarlos hasta a la China, si querés llevarlo a Corea del Norte, que ahí están persiguiendo a los cristianos, llévalos, ¿te animás? Yo no me voy a olvidar nunca cuando yo estaba orando para ir al seminario, tenía 17 años y yo soy hija única. Y estaba orando para ir al seminario. Y ¿cómo les voy a decir a mis papás que me voy a otra ciudad y me voy a vivir a otro lado? Y en eso había una hermana de la iglesia que siempre venía a mi casa y estaban las dos, esta hermana le hacían en una cama ahí donde yo, en mi habitación, y estaban las dos ahí charlando y mi mamá decía, sí, porque yo le entregué al Señor cuando Gabriela era chiquitita, yo se la entregué al Señor. Y yo pensaba, ¿será cierto? Ahora vamos a ver si es cierto. Y al poquito, ese mismo día, ella salió, entró y el Espíritu Santo le habló y le dijo, Gabriela se va al Instituto Bíblico. Imagínense, yo tenía 17 años y me iba, bueno, nosotros éramos de Mar del Plata, me venía a Buenos Aires a un lugar internado a estudiar y ya de ahí en más, son 3 años y de ahí en más ya la vida no sigue, o sea, o nos íbamos a pastorear o nos íbamos como misioneros. Y ella vino conmovida y me dijo, Gabriela, vos te vas al Instituto Bíblico. Y imagínense mis ojos, yo no había dicho nada, estaba orando y ayunando nada más. Para mí fue una confirmación tremenda. El Señor me dijo que te vas al instituto, ¿es cierto? Sí, es cierto. Y fue a la pieza y le dice a mi papá, ¿a qué no sabes? Sí, ya sé, ya me lo dijo el Señor. Se va al Instituto Bíblico. Ahora, ¿cuántas veces el Señor nos pide aquellas cosas tan amadas? Tus hijos, tu casa, tu pareja, tu seguridad, tu trabajo, tu futuro, tus estudios. Yo no sé qué es lo que te dice, pero te dice el Señor, dámelo, confía en mí. Y cuando confiamos en Él, siempre se los digo, parezco un lorito, pero no puedo decir otra cosa. Ahí es cuando están seguros. Cada vez que yo he tenido que entregar a mis hijos, ahí es donde yo he podido descansar, sabiendo que el Señor tiene cuidado. ¿Y por qué? Vieron que yo digo, son mi riqueza, porque el Señor tuvo cuidado de ellos. Y yo soy rica. No tengo una casa, no tengo tantas cosas, pero tengo mis hijos sirviendo al Señor y esa es la mayor riqueza que un ser humano puede tener. Entonces, ¿dónde depositas tu ayuda, tu confianza? ¿Querés pedirle ayuda al Señor? Dice el Señor, vení a mí y yo te voy a responder. Pero clamá, Señor, yo no puedo entregártelos. Yo no puedo entregarte esto, no puedo entregarte, me cuesta. Pero clamá por su ayuda. Si te aferrás a tus seguridades, la perdés. Pero si vos confías y dejás en las manos del Señor, ahí es donde estás seguro. Dice Jeremías 17, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Habíamos hablado, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? ¿Saben qué va a pasar con ese varón, con esa mujer? Porque serán plantados como un árbol, plantados junto a las aguas, junto a la corriente de las aguas, y echará sus raíces y no verá cuando viene el calor.
sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Y cuando viene ese sol abrasador, sus raíces están firmes en lo que Dios le dijo. ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Estás confiando plenamente en Él? ¿Estás confiando en tus fuerzas? ¿Estás confiando en otras personas? ¿Dónde está tu corazón hoy? Es difícil, a veces No no se entiende.